Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Hoy es viernes 30 de agosto de 2013. Esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red de RCN y estos son temas y asuntos que trataremos durante las próximas horas en su muy grata compañía. El gobierno finalmente se la pilló y entendió que la Corte Constitucional no le dio vía libre al marco para la paz. Eso es la forma. Dijo, esa ley es válida siempre y cuando se entienda de la siguiente manera, que son las bases para la ley estatutaria. Y esa manera es con entrega de armas, con perdón, pidiendo perdón, reparación de las víctimas, cesando los delitos, devolviendo los niños que tienen reclutados, devolviendo los secuestrados, y por supuesto sometiéndose a la justicia para la imposición de penas efectivas y reales. Entonces, si es con esas condiciones, maravilloso el marco jurídico para la paz. ¿Qué queda de ese marco como lo tiene entendido el presidente Santos, que es un pasaporte a la impunidad para las FARC, para traerlas al Congreso y para entregarles el país? No queda nada. Entonces ya se lo pilló el gobierno. ¿Y qué está haciendo? Empezando a dar puntadas. Ya hay un primer comunicado en el que no habla de entrega de las armas, habla de dejación de las armas, que ya se sabe que son dos conceptos bien distintos y que las FARC los diferencian perfectamente. Deja las armas a un ladito, no las empuña, no tiene el dedo en el gatillo, las deja a un ladito, pero no las entrega. Y el gobierno le está haciendo el juego a las FARC. Entonces ya veremos en próximos comunicados cómo se desmonta del tema del perdón, de la reparación de las víctimas, de la devolución de los niños que tiene reclutados, el problema de las minas antipersona y, por supuesto, el tema de los temas, que es el tema de la impunidad. Pero el gobierno, al parecer, ya descubrió, finalmente descubrió, que la sentencia de la Corte Constitucional dice todo lo contrario de lo que el gobierno cree que dice y quiere que diga. Esa es la verdad que tenemos en este momento para mencionarle sobre ese particular. El caso de Luis Alfredo Ramos es el comienzo de una nueva etapa de terror judicial. Ese terror judicial ya se había desatado en la época de la parapolítica contra los presidentes del Congreso, con testigos falsos, con testigos acomodaticios que se inventaba o el magistrado sustanciador Velázquez, iban condenando y condenando a todos los que habían sido amigos o se sospechaba que lo fueran del presidente Uribe. Pasaron 8 años y a los 8 años la Corte revive el terrorismo judicial. Esto no es justicia, esto es terrorismo judicial. El terrorismo puede venir de muy distintas fuentes y una de las fuentes es desgraciadamente los jueces cuando dejan de serlo, cuando dejan de ser jueces y se convierten en actores en la vida política para desquitarse de aquello que no les gusta. Como no les gusta el presidente Uribe, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia resuelven que Luis Alfredo Ramos, uno de los más probables candidatos a la presidencia de la República por el uribismo, cometió un delito hace 8 años. Después de esa reunión hizo campaña a la gobernación de Antioquia, fue el mejor gobernador del país, luego estuvo haciendo diligencias personales y enfrentando temas que se derivaban de su condición de exgobernador, ahora se lanza a la presidencia, y en ese momento la Corte Suprema de Justicia se acuerda de que 8 años atrás tuvo una conversación con un paramilitar. Ay, si las conversaciones fueran delitos, honorables magistrados,
¿cuántos colombianos que están en la política quedarían por fuera de la cárcel? Van a tener que mandar a ustedes a construir unos cuantos pabellones adicionales en La Picota. ¿O es que las fotografías que revelan reuniones con los miembros de las FARC, esas no revelan un delito? Es decir, con las FARC sí se puede uno reunir con toda tranquilidad, y con el ELN se puede uno reunir con toda tranquilidad, con un paramilitar no. Digan ustedes dónde está la diferencia, dónde está el punto de quiebre entre la tipicidad y la atipicidad de la misma conducta, que consistiría en tener reuniones con terroristas. Pero hay terroristas de primera, de segunda y de tercera. Eso ya no es justicia, eso es terrorismo judicial, que lo están desencadenando ustedes contra Luis Alfredo Ramos, es decir, contra el uribismo, es decir, contra el presidente Uribe Vélez. Esta canción ya la habíamos oído varias veces. Y Colombia sumida en la anarquía total y absoluta. Bogotá en manos de la barbarie. Ibagué con toque de queda, con CAIs incendiados. Ibagué es un desastre. Medellín está hoy cercada. Ayer hubo desórdenes en la Alpujarra. Hoy, en este momento, la ciudad de Medellín está completamente bloqueada. Tunja, siguen lo mismo. De Tunja ni se entra ni se sale. No hay alimentos. La situación de la población es desesperada. Los únicos que entran y que salen son los delegados del gobierno, que van, pasean, no hacen nada y se devuelven para Bogotá a dormir tranquilamente en sus casas. Bloqueo total en 8 departamentos del país. La industria ya no resiste. El impacto económico de este bloqueo, de este paro que el presidente de la República no veía. ¿Paro general? ¿En dónde? En donde yo no veo ningún paro general. Qué perspicacia, qué penetración para llegar al fondo de los problemas nacionales. No se conoce el costo que para Colombia tiene este paro. Ayer, a propósito de lo ocurrido en Bogotá, el ministro de Defensa pronunció uno de esos magníficos discursos que él pronuncia, donde había todo, el exordio, la antítesis, la síntesis. Le faltó la conclusión, señor ministro. ¿Qué hace uno cuando descubre quiénes son los causantes de unos atropellos como estos contra la sociedad? Los lleva a la cárcel, ¿no es cierto? Los lleva ante un juez. Esa es la conclusión obvia. ¿Usted por qué no llegó a la conclusión, señor ministro? Si las FARC son las que están promoviendo estas atrocidades, ¿por qué no concluye, ministro? ¿Por qué queda en vilo la parte fundamental de un discurso? ¿Qué es esa? Para lo demás, para el exordio, para hacer planteamientos de las tesis contrarias y de las tesis propias, y para guardarse la conclusión, le sobran los discursos, ministro, le sobra la energía, le sobra la verticalidad que usted quiere mostrar en su conducta, le sobra. Concluya, ministro, concluya. Esas personas, las que le están organizando estos paros y las que tienen al país destrozado, son las que toman café con el plenipotenciario Humberto de la Calle, con el plenipotenciario Sergio Jaramillo y con los demás plenipotenciarios del gobierno. Eso es una inconsecuencia moral. Si usted sabe quiénes son los delincuentes, la obligación suya como ministro de Defensa es decírselo a los jueces para que los procesen. Hay que procesar a las FARC y, como usted dijo, a sus organizaciones políticas colaterales, a los milicianos. ¿Por qué no concluye, ministro? ¿Le falta valor o es que el libreto no le permite llegar hasta allá? Yo sé que a usted valor no le falta, a usted coraje le sobra. ¿Por qué se queda en la mitad del camino, señor ministro? Y en materia económica, porque esto tiene un fondo económico gravísimo. Estas manifestaciones de los campesinos, estas manifestaciones de agricultores de todos los sectores del país, esto era perfectamente previsible. Aquí lo dijimos en la hora de la verdad. En este fin de semana le vamos a pedir a la producción que dediquen unas horas a buscar puntos de vista nuestro desde hace años, diciendo el gobierno y el Banco de la República van a quebrar el país, lo van a quebrar,
Vamos a llegar a una situación extrema de penuria. Están quebrando a Colombia y la quebraron. Y la sorpresa es ahora. ¿Y entonces qué hago con los aranceles? ¿Y entonces qué hago con el costo de los combustibles? Y entonces corra el secretario general, el doctor Iragorri, que vaya uno a saber qué diablos debe jugar en una cosa de estas, y el ministro Carrillo, que no barrunta en temas económicos, a discutir temas económicos y agrarios. Ahora sí, las carreras, pero durante años adelantaron una política ruinosa para el campo colombiano y para el productor colombiano. Ahora están los resultados, y esto era previsible, tan previsible que aquí en la hora de la verdad lo dijimos desde hace años, y lo recordaremos. Nos vamos para Siria. Los Estados Unidos se quedó solo. Cada vez son mayores las atrocidades que se descubren de parte del régimen dictatorial de Bashar al-Assad, y el mundo estupefacto, quieto, nadie musita. La humanidad toda se siente avergonzada de lo que está pasando en Siria. ¿Dónde está la defensa de los derechos humanos? ¿Para qué sirve la ONU? ¿Para qué sirve el derecho internacional público? Para nada, para servir de marioneta. Sirve más o menos para lo que sirven hoy los policías colombianos en estas manifestaciones, de adorno, para que los golpeen, para que los ultrajen, para que los maltraten, para que los asesinen. Para eso sirven los policías. Pues para eso sirve también el orden internacional público, para que diga, dé declaraciones, advierta, lleve buques de guerra y no se haga nada, absolutamente nada. Las atrocidades que se cometen en Siria no tienen parangón en la historia humana. Pero ahí están, todos tranquilos, y el Parlamento británico, hágame el favor, la Gran Bretaña de Churchill, la que libró la batalla de Inglaterra, la que fue definitiva en la salvación de Europa en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, hoy se acobarda y le dice a Cameron que no intervenga en Siria. ¿Cómo han cambiado los tiempos? ¿Cómo han cambiado los hombres? Y volvamos a Colombia. Como tenemos circo, pues tengámoslo completo. Entonces el presidente Santos, que no tiene tema sobre qué ocuparse, el presidente Santos, que está tan contento con las ocurrencias últimas en el país, resuelve montar otra carpa para el circo, con el ELN, que es especialista, discúlpeme el tema, la expresión garciamarquiana, en mamar gallo. Esa es la especialidad del ELN. En 6 ocasiones distintas ha dicho que quiere la paz. Y hasta Alemania se fueron, con el doctor Bernal Cuellar. Ya no estaban hablando de DMG, sino que estaban hablando dizque de la paz, la sociedad civil, y con el doctor Sabas Pretel. Y estuvieron en los sitios más impresionantes de Alemania, y volvieron. ¿Y qué se sacó? Nada. El ELN es especialista en mamar gallo, y ahora le montan otra carpa, vecina a la de las FARC, de manera que mientras tanto pueden matar, asesinar, secuestrar, extorsionar, poner bombas, eso no importa. Aquí les perdonamos todo, con tal de ir labrando la gloria de nuestro magnífico presidente Juan Manuel Santos. En economía, suben tasas de interés los países emergentes, Indonesia y Brasil. ¿Para qué? Para que no se les vaya la plata que le trajeron los grandes capitales del mundo, para que no se devuelva el fenómeno. Con la crisis europea y de los Estados Unidos llegaron grandes capitales golondrina a los países emergentes. Ahora se quieren ir, se quieren volver, porque los Estados Unidos da muestras de recuperación, porque en Europa está creciendo el índice de confianza del consumidor y porque estos países emergentes empiezan a hacer agua, se van como se van las golondrinas. Hay que subirles las tasas de interés. Tome nota, Banco de la República, hay que subir las tasas de interés para que no se vayan los capitales golondrinas que ustedes trajeron para acabar de quebrar la economía colombiana. En Norcorea, los peligros de ser cantante o músico y de tener una Biblia. Acaba de conocerse que a una banda de músicos la fusilaron con ametralladoras porque estaban trabajando en pornografía, la pornografía en Norcorea.
y a otro lo fusilaron porque tenía una Biblia en la mano, y entonces eso se reputa un acto de agresión contra la política oficial del régimen. Así es Norcorea. ¿Quién quiere eso? Y Norcorea es lo mismo que montaron en Cuba hace años. Es el paredón de la cabaña del Che Guevara, de semejante asesino. Y lo que están montando en Venezuela. Y hay mucha gente que eso es lo que quiere para Colombia, que nos parezcamos a Norcorea. Los que tengan vocación de músicos o de cantantes, que lo vayan mirando de cerca. Volatilidad en las bolsas de valores. Wall Street sube, baja el Stoxx europeo. Buenas noticias de los Estados Unidos y de confianza del consumidor en Europa. El barril WTI del petróleo a $108. Bajó ayer un poquito, pero sigue altísimo. El oro a 1.394, se puso por debajo de la cota ideal nuestra, la de $1.400, o la de referencia, no digamos ideal. El IGBC empieza a 13.656 puntos, y un dólar colombiano llegó a estar a 1.948 pesos ayer, luego bajó, quedó en 1.943, pero el dólar se escapó y se va a escapar. Los capitales que venían ya no quieren venir, están en derrota, y el dólar va para 2.000 y para 2.200 pesos, que se las boga. A ver cómo hacen para captar más dinero de los narcotraficantes y para traer más capitales golondrina. ¡Qué miedo! Rusia manda buques de guerra al Mediterráneo. Van de paseo, les dieron vacaciones a las tripulaciones y los buques de guerra van al Mediterráneo. Nada que ver con Siria, nada que ver con la crisis internacional. Ese Putin, como todo heredero del leninismo, es eminentemente cínico. Y Maduro en Venezuela dice que los Estados Unidos está preparando una guerra económica contra su país. ¡Qué maravilla! No ha sido la corrupción, no ha sido el mal manejo, no ha sido el desastre de la política económica de Venezuela, si es que a eso se le puede llamar política, la causante de la pobreza inmensa en la que está ese país. Ahora los culpables son los Estados Unidos, que van a desencadenar una guerra económica contra Venezuela. Este Maduro definitivamente es glorioso. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Los días más amargos los está viviendo, pero van a llegar días peores. En California sigue el incendio, ya entró al parque Yosemite, van 77.000 hectáreas destruidas, es el sexto mayor de los incendios de los que haya registro en los Estados Unidos en su historia, y solamente ha logrado controlarse el 30% de ese incendio espantoso que azota a California. Y en Egipto, la Hermandad Islámica convoca a nuevas manifestaciones después de unos días de lo que se llama, en términos náuticos, una calma chicha, la que viene antes de las peores tempestades. Y en Hoy en la Historia, un día como hoy, 30 de agosto, 1918, a Lenin le pegan 2 balazos. Sobrevive, pero con limitaciones y con problemas que lo acompañarían hasta su muerte 4 años después, el atentado contra Lenin. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, aquí en La Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos, en Radio Red de RCN, Bogotá, 970 AM, Medellín, 710 AM, Cali, 1200 AM. Muy buenos días a todos. Bueno, pues caos y violencia en las marchas que vive el país. Lo de ayer fue vergonzoso, hay que decirlo, muy triste. Un joven de 18 años murió con un disparo en la frente durante los disturbios registrados entre la policía de Bogotá y grupos de manifestantes en la Gaitana, Suba. Y otro fallecido, pasadas las 11 de la noche, en Engativá. Saqueos a los almacenes comerciales, quemaron llantas, muebles, dañaron viviendas.
heridos, atacaron a la policía, dejaron un saldo de 2 patrulleros y un teniente heridos. Estaciones de Transmilenio con daños hasta en un 84%, vidrios rotos, gases lacrimógenos por todas partes, una batalla campal en donde casi ni se salva el Palacio de Justicia y la Catedral Primada, imagínense. En definitiva, un caos y una anarquía generalizados, nunca vistos, y un gobierno incapaz de poner orden en medio de tanto malestar y vandalismo. Ayer habló el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, condenó los hechos, señalando a los culpables que, curiosamente, usted lo decía, doctor Londoño, son los mismos que se sientan en la mesa en La Habana. Una vez más escuchamos el doble discurso del que ya estamos aburridos. Una absoluta incoherencia por parte de un gobierno que ya no sabe cómo justificar este estado de anarquía. Si les parece, escuchemos las palabras del ministro Pinzón para que vean lo que dijo, porque él señaló directamente a las FARC. Escuchémoslo. Hay un componente de vándalos, de criminales y de personas que están al servicio de intereses oscuros, entre esos de los terroristas de las FARC y sus afiliaciones políticas. Esa gente ha venido incluso infiltrando la protesta, haciendo hechos de violencia inaceptable y, entre otras cosas, presionando a campesinos y a otros sectores a que no haya acuerdos de ninguna especie. Que aquí lo que hay son unos vándalos, criminales, al servicio de intereses oscuros, por supuesto, al servicio de los terroristas de las FARC, en algunos casos, y de sus conexiones políticas. Bueno, ¿qué significan, doctor Londoño, las palabras del ministro Pinzón? Si hay infiltración de las FARC, pregunto, en las marchas, ¿qué hacen sentados con ellos en La Habana? Y si la violencia que vivió ayer Colombia es inaceptable, como él dice, ¿por qué la aceptan en La Habana? Y por último, yo insisto en esta teoría, responsabilizar a las FARC de semejante movilización en el país que no tiene antecedentes, a mí me parece que es darle un protagonismo que realmente es demasiado, es darle un protagonismo político impresionante a las FARC. ¿O es que durante este gobierno las FARC se fortalecieron tanto que ahora controlan el país? Pregunto. Las FARC y sus afiliaciones políticas son los autores de estos crímenes contra la economía colombiana, crímenes contra el orden público nacional. Todo eso está tipificado en el Código Penal con muy distintos tipos, todos. ¿Cuál es la obligación del ministro? Llevar esos bandidos ante las autoridades judiciales. Esa es su obligación. ¿Cómo es posible que pronuncie ese discurso para concluir en que sigan tomando café los bandidos, los criminales, los que están destrozando el país con el doctor de la calle y con Sergio Jaramillo? A ver, díganme qué coherencia hay en ese discurso. Ninguna. De manera que el ministro sabe quiénes son los autores de estos desastres. Que usted limitó, tal vez por problemas de tiempo, Montserrat, al tema de Bogotá. La situación sí, claro. En Ibagué fue gravísima. La situación en Tunja sigue siendo catastrófica. En Medellín fue dramático. ¿Cómo? En Medellín fue dramática la situación. Medellín, hoy, Medellín amanece bloqueada. Ese es un delito económico, ese es un delito contra la salud pública, ese es un delito atroz. Y el ministro sabe quiénes son y conversa con ellos. ¿Eso quién lo entiende? ¿Eso quién lo entiende? Y tiene allá su delegado, porque supuestamente el general Mora Rangel es delegado de las fuerzas militares en La Habana. Y en lugar de meterlos a la cárcel, en lugar de expedir una circular roja de Interpol para que les echen mano en cualquier parte del mundo donde los encuentren, se sientan a tomar café con ellos y a diseñar el futuro de Colombia. El futuro de Colombia va a ser así, ese es el corte de la vida nacional de aquí en adelante, porque esos son nuestros modelos de conducta, nuestros modelos de comportamiento. De manera que al ministro le tenemos que decir que pronunció un excelente discurso
y que tiene todas las condiciones del discurso, que no es sino leer las estructuras retóricas de un discurso de acuerdo a Cicerón, a Quintiliano, a los grandes retóricos del mundo, maravilloso, no le faltó sino la conclusión. ¿Cómo tiene que concluir? Que a esos bandidos, a esos fascinerosos, a esos terroristas hay que meterlos a la cárcel. ¿O cuál otra conclusión puede haber? Pues mire, yo se lo leo con un oyente que nos escribe, que firma como Francisco. Él dice, pero al fin, ¿qué? ¿Las FARC son lo máximo y con ellos están escribiendo el futuro de Colombia o son terroristas impresentables? Eso es lo que siente la gente, que no hay coherencia, que hay un doble discurso. Hay un doble discurso y el ministro, que es tan inteligente, que es tan brillante, que es tan vertical, le faltan los arrestos necesarios para sacar la conclusión y decir, o se rompen esas negociaciones o me voy de aquí. Pero no puede ser que él diga saber de dónde vienen semejantes atropellos contra el pueblo colombiano, quiénes son los terroristas, quiénes tienen pasando hambre a medio país, quiénes han permitido que se muera la gente en las carreteras porque las ambulancias no pueden transitar, quiénes son los que tienen al borde del cierre muchas empresas con el riesgo del trabajo de centenares de miles de trabajadores colombianos. Él lo sabe, él lo precisa y conversa con ellos. No hay coherencia, definitivamente es un discurso. No hay coherencia, pero yo creo, doctor Londoño, que también es bueno precisar que de pronto las FARC o los vándalos, como dice el ministro, son los responsables de esos hechos de violencia. Pero yo no creo que las FARC sean las responsables de esta movilización que, insisto, no tiene antecedentes. Hay un oyente que firma como Belena en el chat y dice, las FARC solo movilizan a sus terroristas, no al pueblo. Me parece que este es un apunte muy interesante, ¿no? Eso es cierto, Montserrat, pero es que no le estoy pidiendo la opinión suya sobre eso ni lo de la de esta señora. Es la opinión del ministro. En opinión del ministro, los culpables de los desórdenes son las FARC. ¿Cuál es la conclusión para el ministro? Montserrat, pues ¿usted no está de acuerdo en que esa movilización desde luego viene de lo que hemos dicho desde hace años aquí? Al país lo iban a quebrar y lo quebraron. Esa fue una conducta reflexiva, clara, para producir unas apariencias de prosperidad sobre la base de que íbamos a destruir la producción nacional. Y eso se logró, consiguieron el resultado. Felicitaciones, directores del Banco de la República. Felicitaciones, ministros de Hacienda. Felicitaciones, presidente Santos. ¿No querían eso? Lo lograron, lo consiguieron. El país está quebrado, como ustedes lo buscaron desde hace años. Pero ese es otro tema. El tema es el vandalismo, la violencia, el terrorismo, que el ministro Pinzón dice que es de la responsabilidad de las FARC. Entonces, si es de la responsabilidad de las FARC, hay que meterlos a la cárcel y no tomar tinto con ellos en La Habana. Esa es mi humilde opinión. Es como una consecuencia obvia, pero no es obvia para el gobierno, doctor Londoño. Bueno. Y eso es lo que confunde a muchos, ¿no?